Hola, ¿qué tal? Soy Eli y te doy la bienvenida para hablar de un tema de biología. Imagínate que vivimos en un mundo en el cual podemos tener organismos que resiertan ciertos caos o catástrofes naturales. Por ejemplo, las cucarachas. ¿Qué ocurre con ellas? Pues ya hemos escuchado o hemos tenido conocimiento acerca de que pueden resistir hasta cierto grado de radioactividad. Entonces, si se presentara un fenómeno de este tipo, pues serían uno de los organismos que pudieran vivir. Aunado a ello, también podemos hablar de lo que son los cerdos, que tienen una alta resistencia también para poder resistir a situaciones de catástrofe. Pues bien, imagínate que algo ocurra y que nos veamos invadidos por estos dos organismos. Sería bastante caótico, ¿no crees? Pues a eso nos referimos y hablaremos el día de hoy con un tema muy relacionado de cómo la naturaleza puede ejercer control. El tema es por qué es importante el control de poblaciones. Vamos a iniciar. Pues bien, vamos a hacer mención de que esto tiene mucho que ver con uno de los estratos de los niveles de organización biológica. Recordemos que todo inicia o parte desde la célula, en términos biológicos, parte desde la célula hasta lo que es la llamada biosfera. Dentro de estos estratos están las comunidades. Las comunidades tienden a manifestarse de acuerdo a la cantidad de interacciones que se presenten entre sí. Entonces, en esta comunidad, ¿qué ocurre? Hay interacciones, hay situaciones en las cuales su dinámica les permite ser funcionales y estos organismos pueden tener la facilidad de subsistir. Ahora bien, dentro de estas dinámicas de poblaciones podemos analizar que existen varias circunstancias de lo que puede ser simbiosis. Puede generarse una interrelación que les permita ser funcionales y les permita también generar descendencia a través de la reproducción. Eso es parte de la dinámica biológica. Ahora, también existen dentro de la naturaleza lo que son mecanismos de regulación. Estos mecanismos de regulación permiten el asunto de generar, o lo que nos va a permitir en el aspecto biológico es tener un equilibrio. Ya mencionábamos, sumamente importante el asunto de que sea controlada cierta cantidad de organismos. Hay algunos que les es muy fácil reproducirse, hay algunos que son muy fáciles para adaptarse a los medios, para poder sobrevivir, la supervivencia se les da. Sin embargo, hay otros a los cuales les es muy complicado tener descendencia, ya sea por su tasa baja de fertilidad, ya sea por el asunto de la edad. Recordemos que este es uno de los patrones que a veces limita la generación de la reproducción. Ahora bien, también existen las funciones de estabilidad. Estas funciones de estabilidad lo que permiten es que dentro de lo que es los ecosistemas, los factores bióticos y los factores abióticos generen un entorno para lo que es el desarrollo de los ecosistemas. Recordemos que como tal un ecosistema es el cúmulo de estos factores de esta situación de vida con lo que es la situación del medio físico. Entonces, ¿qué ocurre dentro de este apartado? Pues como todo sistema, el hecho de que se altere alguno de los medios va a descompensar a lo demás. Entonces, puede ser que el clima cambie, puede ser que la compensación o la cantidad de agua presente en el entorno disminuya o aumente, y esto conlleva un sistema de control biológico porque va a permitir el equilibrio de ciertas especies. Algunas otras, en lugar de tener un equilibrio o un mecanismo de control, les puede ocasionar también el peligro de extinción. Entonces, dentro de esa circunstancia de la función de estabilidad, estos sistemas de control de población fungen como tal. También hablamos de lo que son una dinámica muy habitual dentro de lo que son los ecosistemas y todos los sistemas biológicos, son el uso de enemigos naturales. ¿A qué se refiere este término? Este término en realidad nos habla de cómo, teniendo en consideración las redes tróficas, ¿qué va a ocurrir? En estas redes tróficas se va a presentar una correlación de organismos. Dentro de ellos actúan lo que son los sistemas de nutrición. Hay que recordar que existen organismos autótrofos y heterótrofos.
Y dentro de esta dinámica, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que ocurre, que algunos de ellos son acechados por lo que son sus enemigos naturales. Esta circunstancia también permite equilibrar o compensar lo que sería la cantidad de otros organismos. De esa forma se aprovecha unos organismos para alimentar a otros, y de esta forma se va haciendo o se va entrelazando lo que sería una red trófica. Sí, muy habitual en algunos organismos, por ejemplo las hormigas, que pueden cazar en masa o pueden hacer uso de su capacidad de sociedad, su capacidad de la cual se organizan. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pueden ejercer ese dominio, pueden hacer presa a organismos más grandes y pueden ayudarse de estos para alimentarse o bien para tener ahí una compensación en cuanto a lo que es su sistema. Ahora, dentro de lo que es el equilibrio biológico, este equilibrio biológico permite que dentro de ese ecosistema pueda haber los factores necesarios, tanto de tipo abiótico como de tipo biótico, para lo que sería el desarrollo de una población. Esto, a final de cuentas, estaría hablándonos de que la cantidad de suministros es la cantidad suficiente para poder dotar de alimento a los organismos vivos que están presentes dentro de ese entorno. Ahora, dentro de esta situación de control, ¿por qué es importante? Porque vamos a analizar que este control biológico debe de ser un entorno totalmente adecuado para que se pueda desarrollar la vida. Porque si no se presenta, va a ocurrir una situación en donde se va a acelerar la producción de alguno de los elementos biológicos y se puede generar una plaga. Estas plagas pueden dar fin a lo que sería un organismo, ya sea de tipo vegetal o de tipo animal. Habitualmente las plagas acechan al reino Plantae, y aquí comienza un asunto un tanto polémico, por ejemplo, por el uso de los pesticidas, por los usos de los herbicidas, que lo que tratan de compensar es una protección para lo que serían este tipo de vegetales o este tipo de entornos que son aprovechados, por ejemplo, por el hombre. Sin embargo, dentro de ese actuar puede haber también un desequilibrio por la situación en la cual están haciendo uso de sustancias que a final de cuentas pueden tener una circunstancia que afecta a largo plazo. Es por ello que es fundamental de que el control biológico sea de forma correcta, sin alterar ningún hábitat. Esta circunstancia, por ejemplo, implica el uso de la tecnología del lado de la humanidad. Muchas de las circunstancias por las cuales se modifican genéticamente algunas plantas son en pro de resistir las plagas. Y esto, a final de cuentas, puede impactar en el sector salud, porque no sabemos cómo sea el efecto secundario o a largo plazo cómo puede incidir en nuestra salud el hecho de esa modificación. Ahora, dentro de esta dinámica de lo que serían las redes tróficas, se presenta también un factor de control. Ese factor de control es el actuar de ciertos individuos, de ciertos organismos dentro de lo que sería esa red trófica, y esos organismos son los depredadores, o bien también la dinámica que se presenta entre depredador-presa. Estos sabemos que son los consumidores, y esta situación también va a limitar lo que es el crecimiento de una población. Algunas veces funge como control, otras funge como una situación de riesgo para lo que sería el entorno y ese organismo. Sin embargo, pues se trata de compensar esta situación para poder realizar lo que sería un control adecuado de las poblaciones. Uno de los depredadores que más tenemos en consideración o debemos de analizar, por ejemplo, es el actuar de los tiburones. Estos, a su vez, pues tienen una situación de dinámica poblacional en lo que serían los sistemas acuáticos. También hablamos de otras dinámicas dentro de lo que son los entornos de las redes tróficas. ¿Qué otras dinámicas tenemos? ¿Qué otras interacciones biológicas nutrimentales se llevan a cabo? Parte de ellas son, por ejemplo, los parasitoides. Esta dinámica permite que un organismo se aproveche de otro, en esta situación, se aproveche de otro para alimentarse. Habitualmente tenemos de dos tipos. ¿Qué tipos tenemos de parásitos alimentarse? Pues tenemos los tipos que son ectoparásitos y los endoparásitos, ¿sí? Entonces,
Entonces, ¿qué ocurre con estas dos situaciones? Pues unos van a hacer uso de lo que es ingresar al individuo, ingresar a un organismo y van a alimentarse, van a tener el consumo de sustancias internas para poder sobrevivir, mientras que los ectoparásitos habitualmente están diseñados de tal forma que tengan un mecanismo que les permite adherirse y que les permite habitualmente extraer líquidos vitales como puede ser la sangre. Ahora, en esta interacción siempre va a haber una situación de relación entre lo que es el parasitoide y el hospedero. Decíamos, un parásito rara vez va a perjudicar en demasía a su hospedero. ¿Por qué? Porque pues se terminaría su alimento. Esa es una parte en la cual pues no llega al punto de matarlo porque sabe que depende de él. Mencionábamos este asunto, ya tenemos una dimensión más exacta de cómo estos mecanismos de control poblacional pueden surgir. Estamos hablando de que en la parte de los ecosistemas vegetales, en la parte de los sistemas que conciernen a lo que es el reino Plantae, ¿qué ocurre? Las plantas habitualmente van a tener la presencia de plagas, o va a haber ocasiones o temporadas, esto también depende mucho de la situación funcional del ecosistema, puede haber la presencia de plagas, o bien también pueden ser controladas o pueden ser eliminadas por la situación de enemigos naturales. Hay organismos que por naturaleza son contrarios, entonces ¿qué va a ocurrir? Estos van a fungir como una parte dinámica de los ecosistemas que pueden ejercer control dentro de las poblaciones. También hablamos de ciertas interacciones, mencionábamos que las redes tróficas son un cúmulo de ramajes o ramales de lo que serían situaciones nutrimentales de estos organismos. Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro de estas comunidades biológicas también se llegan a presentar situaciones de interacciones tritróficas. ¿Qué significa esto? Donde participan tres elementos que dan generación a un sistema, a una comunidad poblacional, en donde estamos hablando que las interrelaciones permiten el control de lo que sería el asunto de la población. Entonces, estos son mecanismos de control poblacional. Algunos de ellos, pues ya mencionábamos, lo que hacen es tratar de dar el equilibrio al ecosistema. Este equilibrio conlleva el hecho de que podamos tener suministro suficiente, pero que también ese suministro suficiente sea viable para lo que es la situación de organismos. La cantidad de organismos y la cantidad de suministros es igualitaria, entonces se puede llevar a cabo la mención de un sistema en equilibrio. Es por ello importante que absolutamente estos parámetros de control natural se puedan ejercer de tal manera que no afecte la situación de vida de algún organismo, que no la limite, pero que tampoco le permita perpetuarse de tal forma que ese crecimiento acelerado pueda perjudicar a otra situación biológica o a otro grupo de organismos. Esto ha sido todo por mi parte, nos vemos hasta la próxima.